Bienvenidos al aire de la radio y las imágenes de nuestro canal digital. En esta nueva entrega de Revista Integral Bienestar, lo estaremos acompañando con entrevistas, noticias y música, con los mejores consejos para una vida sana y plena. Revista Integral Bienestar es una coproducción del Grupo OM y Grupo Integral Bienestar para sus plataformas y redes sociales. Con nosotros, su conductora María Magdalena Skripnik y panelistas invitados. Bienvenidos a este nuevo capítulo de la Revista Integral. Muy felices nosotros porque ya nos acercamos al programa número 100. Ha sido un año de intenso trabajo, un año de contar con la participación de hermosas personas que fueron iluminando e ilustrando este espacio para poder integrar bienestar a nuestras vidas. Y así como hace unos programas atrás hablamos de pedagogía sistémica, donde hicimos un abordaje a la neurolingüística y el aporte de la neurociencia, hoy vamos a ir un poquito más profundo. Vamos a abordar las inteligencias y cómo esta capacidad de ser inteligentes como seres humanos influye en nuestras vidas y en los diferentes aspectos de nuestras vidas. Hacia el año 1900 aproximadamente se tomó a la inteligencia como el cociente intelectual. Esa era la definición de inteligencia para ese tiempo. Luego, hacia 1967, un año preciosísimo, Howard Gardner introduce el concepto de las inteligencias múltiples, estudiando al ser humano desde esas diferentes facetas en las cuales puede expresar su capacidad intelectual. Y de él deviene Daniel Goleman con su abordaje sobre inteligencia emocional. Más hacia este tiempo, y con una teoría que parece nueva, pero no es tan nueva, podría decirse que es una de las más antiguas, vamos a abordar hoy el tema de la inteligencia espiritual. Y para esto está en este capítulo de la revista, disfrutando este hermoso espacio, una persona muy capacitada para desarrollar el tema. Ella es psicóloga clínica, especialista vamos a leer un poquito su currículum, está conectada desde Paraguay, es psicóloga clínica y especialista en PNL cognitiva. Y desde su experiencia, desde su formación y desde toda esa capacidad tan amorosa de transmitir lo que sabe, que tiene, nos va a acompañar para ilustrarnos sobre este tema. Bienvenida al espacio, María Olovati, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, muy feliz, gracias por invitarme, es todo un honor y estoy muy cómoda y con esas ganas de compartir lo que fui aprendiendo, de lo que tanto me apasiona, de la programación neurolingüística, y hoy especialmente hablar de la inteligencia espiritual. ¡Qué placer! La ciencia nos da muchas herramientas, María, quienes estamos hace ya un tiempo abocados al estudio de estas disciplinas vinculadas al conocimiento, al desarrollo personal, a esta capacidad innata que tenemos de ir en la búsqueda siempre de algo más para que nos permita sentirnos completos como seres humanos. Y desde allí hacemos diferentes abordajes, un poco somáticos, un poco intelectuales, un poco también espirituales, siempre buscando desarrollar esa capacidad de conciencia que cada uno tiene. Y teniendo en cuenta un poquito esta sintética descripción que hice al inicio del programa, me gustaría que hoy nos cuentes y puedas ampliar y profundizar un poco más el concepto de inteligencia espiritual para que todos nuestros oyentes y seguidores en nuestras plataformas de comunicación sepan qué es la inteligencia espiritual. Bueno, perfecto. Quiero empezar por decir qué es la espiritualidad, ¿sí? Es todo aquello no físico que nos conecta con la energía vital. Es el deseo innato que todos tenemos de esa conexión que trasciende cualquier fe, cualquier tradición,
particular. Es la necesidad humana innata, como digo, de estar conectado con algo más grande que nosotros, algo que consideramos divino o de nobleza excepcional. Buscamos conectarnos con algo más grande que nosotros y que nuestro inmaduro ego, que nuestras ínfimas necesidades. A pesar de tener ese sentido innato de donde necesitamos ir, a la mayoría de nosotros no nos enseñaron las aptitudes y las capacidades específicas que intentamos adquirir cuando buscamos un crecimiento espiritual. Asimismo, tampoco hemos tenido medios para medir dónde nos encontramos en nuestro viaje hacia ese desarrollo espiritual o de esas aptitudes. Si yo te pregunto, ¿cuál de espiritual eres? O yo me pregunto, ¿cuál de espiritual soy? No puedo medir. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a lo que es la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual es acceder a experiencias intensas desde un punto de vista emocional que provocan gran satisfacción y sensación de atemporalidad. Y que si son muy intensas, llegan a fusionarse con la naturaleza. Es la inteligencia que afronta, perdón. No, La está bien. La inteligencia espiritual es con la que afrontamos y resolvemos problemas significativos y valores, con que podemos poner nuestros actos y nuestras vidas en un contexto más amplio, más rico y significativo, que podemos determinar que un curso de acción o un cambio vital es más valioso que otro. Para eso nos sirve la inteligencia espiritual. Yo diría que la inteligencia es la inteligencia que nos permite ser más creativos, más asertivos, tener valores y tener fe. La inteligencia espiritual es la base necesaria para el funcionamiento eficaz tanto de la inteligencia interpersonal, de la inteligencia intrapersonal, la inteligencia asertiva, la inteligencia social, como la inteligencia emocional. Para mí es nuestra inteligencia primordial. La inteligencia espiritual es nuestra inteligencia primordial. Me gustaría que acá podamos hacer una distinción para saber si es lo mismo sabiduría que conocimiento cuando nos enfocamos en inteligencia. Sabiduría es lo que adquirimos con la experiencia. Perdón, sabiduría o inteligencia. Sabiduría y conocimiento, si son lo mismo. Sí, sabiduría y conocimiento. Bueno, sabiduría, como dije, es cuando nosotros, gracias a la experiencia, adquirimos ese saber, esa conexión con lo divino, que sería la conexión espiritual. Y conocimiento es todo lo que podemos adquirir en la facultad, lo que podemos adquirir estudiando, leyendo libros. Podemos conocer muchas cosas, ¿sí? Saber de muchos temas, pero no precisamente vamos a ser personas sabias. Ser persona sabia es practicar la espiritualidad para llegar a serlo. Ser persona sabia es ser una persona cauta, una persona que desde su introspección pueda observar el mundo. Y a través de eso poder transmitir aquello que sabe. María, habitualmente cuando hablamos de espiritualidad, las personas buscamos experimentar esa sensación como de bienestar. Cuando uno siente la palabra espiritual, automáticamente asocian con Om, como estar en estado Om. Y es con la intención de conectar con esa esencia del ser que nos lleva a la realización personal. Ahora, ¿qué significa realmente ser un ser espiritual?
Bueno, ser espiritual es, vamos a decir, ¿qué es ser espiritual? Nosotros entendemos la espiritualidad es una disposición genética y que todas la tenemos, todos somos espirituales, ¿sí? Se puede desarrollar y ejercitar dentro de nosotros. Como digo, todos somos espirituales, pero muchas veces no lo sabemos, ¿sí? Entonces, no hay, por ejemplo, religión sin espiritualidad, ¿sí? Pero sí hay espiritualidad sin religión. Entonces, la espiritualidad está dentro del cerebro, que es más antigua que la corteza cerebral, y la conciencia, que es un producto del cerebro emocional. Entonces, desde la perspectiva de la PNL, como habías dicho sí, hoy, la respuesta espiritual está basada en el amor y en los buenos deseos, que son la mayor fuerza unificadora. Esto no requiere ningún material, excepto buenos pensamientos, Entonces, ser espiritual es eso, tener buenos pensamientos, buenos sentimientos, buenas actitudes, estar conectado con lo que es innato nuestro, porque como dije, nosotros somos seres espirituales. No tenemos que buscar afuera seres espirituales. Nosotros somos seres espirituales. Pero como también dije, no sabemos. A veces no sabemos que nosotros tenemos esa dimensión, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿verdad? Sí, sin duda. Sin duda porque cuando tomamos desde diferentes estrategias que tenemos a disposición para iniciar esa búsqueda, sobre todo cuando empezamos a cuestionarnos sobre nuestro origen, sobre nuestro propósito, sobre cuál es el propósito sentido que tiene el ser humano de experimentar la vida, aparece esa necesidad de conectar con la esencia de lo espiritual. Sí. ¿Podrías desde tu experiencia y desde tu profesión también describirnos cuáles son las necesidades espirituales que tiene el ser humano? Bueno, necesidades, la necesidad de pertenecer, ¿sí? La necesidad de sentir, de conectarse con algo más grande que uno, algo divino, algo de nobleza especial. Eso tiene, esa necesidad tenemos. Te das cuenta que cuando nosotros nos enfermamos o cuando pedimos algo por alguien, ¿sí? Nos conectamos a eso. Esa es nuestra necesidad. Nos conectamos independientemente de las religiones, independientemente de la fe. ¿Sí? Podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo universo, Buda, lo que sea, pero buscamos algo más allá. Esa es la necesidad del ser humano. El ser humano necesita la espiritualidad. Como me presentaste como psicóloga, como terapeuta, yo, por ejemplo, tratamos, por ejemplo, una depresión, ¿sí? Un trastorno de ansiedad, o algún duelo, ahora que tenemos tanto duelo. Y podemos con todas las técnicas que conocemos hacer que la persona, bueno, salga de ese estado donde está. Pero si esa persona no se aferra a la espiritualidad, esa persona vuelve a caer muy fácilmente. Entonces, aferrarnos a la espiritualidad en todas las situaciones de nuestra vida es una forma de conectarnos con nosotros mismos y conectarnos con los otros y conectarnos con aquello divino, aquello superior. No sé si respondo tu pregunta. Sí, tranquila. Bien, desde esa necesidad que tenemos, empezamos a manifestar esto que conocemos como la energía, y decimos que somos energía, que la vida misma es energía, y a medida que empezamos a vivir, comenzamos a interrelacionarnos con otros seres, creando esos campos energéticos que van a definir diferentes arquetipos.
desde las emociones, los pensamientos, las conductas, y aparece entonces esa necesidad de búsqueda, de conexión con esto que llamamos nuestro interior, nuestra interioridad. ¿Cómo se logra desarrollar esa inteligencia espiritual que nos va a llevar a la conexión con eso más grande que es la trascendencia del ser? Maravilloso. El silencio. Practicar el silencio. Practicar el recogimiento. Esa soledad asidua, dice, asidua soledad. Quiere decir que yo, a pesar de que yo esté en una multitud, puedo estar conmigo mismo. Y a través de eso observarme y observar. El gusto por el silencio no es la soledad de la tristeza, ni la soledad de la pena, de ay, estoy solo. Es esa soledad de estar con uno mismo y ser su mejor compañía. Si nosotros empezamos a meditar, empezamos simplemente a concentrarnos en nuestra respiración, inhalar y exhalar. Y si podemos usar un mantra, o solo sentarnos en el patio y observar un árbol, escuchar el trino de los pajaritos, eso nos eleva y eso nos conecta y nos desarrolla esa espiritualidad que buscamos. No, como dije hoy, no hay que hacer grandes cosas, no hay que ir al Tíbet y ponerse a meditar ahí. Nosotros podemos, a través de, por ejemplo, de los ejercicios, o sea, ejercer la solidaridad, hoy que tanto todos nos necesitamos, ¿sí? Pasarle una mano al otro, cuidar la naturaleza, cuidar lo que tenemos, agradecer por lo que tenemos. Ese es el camino hacia la espiritualidad. Y cuando más lo desarrollamos, cuando más lo practicamos, más espirituales vamos a ser. Y también cuando más se aquieta el diálogo, ese de estar hablando, mirando noticias, estar todo el tiempo hacia afuera, ¿sí? Por eso otra vez vuelvo, la necesidad del silencio, del recogimiento, así como dice Eckhart Tolle, su famoso libro, del aquí y el ahora, vivir el presente. Ese es otro camino que nos lleva a la espiritualidad. Observar el arte, un cuadro, observar, no sé, nuestro camino al trabajo, conectarnos con las plantas, conectarnos con los animales, conectarnos con los niños, con la inocencia de los niños. Eso nos lleva a ser más espirituales. Por supuesto, no juzgar, no criticar, ¿verdad? Cuando menos juzgamos, cuando menos criticamos. Estábamos hablando en estos días de la neurosis, ¿sí? Nos volvemos neuróticos. Ya casi no se usa esta palabra en psicología, tiene otros nombres, ¿verdad? Pero esa ansiedad, esa desesperación, y no nos lleva a buen puerto. Entonces, cuando nos sentimos así, que vamos a salir, como me dijiste en estos días, de nuestro eje, empecemos simplemente a respirar. Empecemos a respirar y a observar nuestro alrededor y dar gracias. La gratitud es otro puente hacia la espiritualidad. Aunque nos pasen cosas que no nos parezcan las ideales o tan buenas, o perdemos seres queridos, perdemos trabajo, nunca es lo peor que puede pasar. Siempre, siempre hay algo que se puede hacer. Y tampoco dura todo el tiempo, o sea, todo lo podemos trascender. Y si tenemos esa conexión espiritual, siempre va a ser más fácil trascender, ¿sí? Porque es como que no nos vamos de un polo a otro polo, simplemente nos mantenemos como en una planicie cuando respiramos, cuando meditamos, cuando oramos, cuando damos gracia. Eso es la inteligencia espiritual. Saber sobre esto y hacerlo, practicarlo, no solo saber. Llevar a la práctica cosas tan sencillas como el silencio.
Ahí está un poco lo que te preguntaba antes, ¿no? La diferencia entre sabiduría y conocimiento, que siempre decimos que el conocimiento es saber cómo hacer las cosas, pero la sabiduría está en hacerla. Entonces, estudiamos diferentes técnicas, diferentes prácticas de meditación y sabemos la teoría. La sabiduría está en hacer ese silencio, llevando la meditación a la práctica. Ahora, esta búsqueda de lo espiritual, esta necesidad, esta sed que tiene el ser humano de entrar en contacto con ese lado espiritual que todos tenemos, ¿es una necesidad práctica de supervivencia? ¿Tiene otro origen o está relacionado con algún aspecto particular del ser humano? Yo creo que como es innato, es necesario. Es innata, la espiritualidad es innata, se desarrolla en una parte de nuestro cerebro, por ejemplo las endorfinas. ¿Cómo creamos endorfinas? Meditando creamos endorfinas, cantando creamos endorfinas, haciendo ejercicio creamos endorfinas. ¿Sí? Están en nuestro cerebro, son químicos que nosotros a través de estas prácticas podemos generar. ¿Sí? Y cuando generamos esos químicos, cuando generamos endorfina, somos más alegres, estamos más felices. ¿Sí? Todo lo tenemos en nosotros, no tenemos que buscar nada afuera. Todo lo tenemos. Solo que no lo sabemos, y como decís, a veces lo sabemos, pero no lo practicamos. Entonces, es tan importante la práctica de lo que sea, de cualquier técnica. Caminar, decido caminar y la convierto en una práctica espiritual. ¿Sí? Pero la espiritualidad está dentro de mí, es innata. No, a veces la espiritualidad es como que se atrofia. Todos nacemos espirituales. Mira un bebé, una criatura, un niño cuando juega, es espíritu puro. A medida que va creciendo y a medida que va, por ejemplo, empieza el colegio y lo vamos domesticando, este niño ya deja de ser eso que era. ¿Por qué? Porque empieza como que a llenarse de mandatos, de normas, en fin. Entonces es como que su espiritualidad se encoge. ¿Sí? Y a veces nunca más la desarrolla. Entonces, la espiritualidad está, la cuestión es que la desarrollemos, que la practiquemos, que le demos como, bueno, esa importancia que tiene. Pero para eso tenemos que darnos cuenta de eso, para eso tenemos que saber eso. Cuando buscamos este camino espiritual, cuando iniciamos esta búsqueda, la inteligencia espiritual es entendida también como filosófica o existencial y está vinculada un poco a lo que hacemos, ¿no? A abordar el significado de la vida, a buscar el significado de las cosas más allá de lo que las cosas son. Siempre decimos poder mirar un poquito más allá. Y de alguna manera todo esto tiene que ver con aspectos que enaltecen nuestra conducta y nos hacen sentir mejor. Entonces es como que buscamos seguir el camino correcto o el recto camino que está muy ligado a los principios de la ética de la conducta humana. Desde esa mirada, ¿cuáles son los beneficios de poder desarrollar una inteligencia espiritual? Bueno, el beneficio en todas las áreas, por ejemplo, el beneficio va a ser, uno es priorizar correctamente, por ejemplo, las 4 cosas más importantes de la vida, que son buscar la paz interior, ¿sí? La paz interior, el equilibrio mental y emocional, la salud física, las buenas relaciones con los demás, con todas las criaturas. Esos son los beneficios, digamos, principales que tiene la práctica de la inteligencia o el desarrollo de la inteligencia espiritual. Es Bien.
Sí. Sí, esta práctica, digamos, esta práctica está disponible para cualquier persona, requiere una formación previa. ¿Cómo se inicia el despertar hacia esa práctica espiritual? La verdad que sí, tenemos que tener una información sobre todo, ¿sí? La persona debe estar interesada, debe querer, ¿sí? Que debe querer comprender, entender, aprender sobre de qué se trata y elegir el camino también. Porque las prácticas, yo, por ejemplo, para mí la meditación es una de las prácticas más importantes, el silencio, el recogimiento, ¿sí? A mí eso es como que me lleva a desarrollar mi parte espiritual. También el servicio, ¿sí? Pero a otra persona a lo mejor pintar un cuadro, ¿sí? A lo mejor ir a trabajar de voluntario en un hospital. O sea, todos podemos tener diferentes formas de desarrollar nuestra espiritualidad y de empezar a transitar ese camino. Ese camino no tiene vuelta atrás. Cuando yo empiezo a descubrirme y a descubrir mi espiritualidad y lo bien que me hace sentir, porque puedo llegar a esa ecuanimidad donde no voy de un polo a otro, donde puedo mantenerme calma, a pesar de lo que pase, yo me mantengo calma, ¿sí? Y si me ofusco un poco, enseguida vuelvo otra vez a mi eje. Ese es uno de los beneficios de la inteligencia espiritual. Ahora, como digo, cada uno va a tener su manera de desarrollar esa espiritualidad. Y por supuesto necesitamos información para justamente darnos cuenta cuál es nuestro camino para podernos descubrir y descubrir eso que necesitamos hacer para sentirnos bien, para sentirnos plenos. Y hacerlo, y hacerlo. Gracias a la tecnología hoy tenemos tanta información. Entonces tampoco se trata de hacer lo que el otro me dijo o lo que leí y quedarme con eso. No, debo de ser curioso e investigar y probar y a ver qué es lo que me queda bien. Hay, por ejemplo, no sé cuántas técnicas de respiración, ¿sí? No voy a hacer todas las técnicas, voy a hacer la técnica de respiración, esa que a mí ahora me viene bien. ¿Sí? Y buscar leer libros como por ejemplo leerle a Edgar Tolle, leerle a Joe Dispenza, que hoy nos enseña tanto sobre la física cuántica y donde también explica tan sabiamente y sencillamente lo que es la espiritualidad, lo que es el conectarse consigo mismo, cómo uno puede superar enfermedades, superar traumas, superar trastornos a través de esa conexión consigo mismo, a través de la espiritualidad, sin desmerecer y sin dejar de lado toda la parte de lo psicológico, de los psicólogos, de los psiquiatras, en fin. Pero nuestra fe y nuestra confianza nos puede llevar a donde queremos llegar. María, a partir de esos 4 principios que has desarrollado, ¿cómo me doy cuenta de que realmente estoy comenzando a tener una vida espiritual? Critico menos, juzgo menos, acepto, puedo ver la realidad y aceptar esa realidad, ¿sí? Desde, por supuesto, mi punto de vista. O sea, soy mejor persona, soy mejor vecino, soy mejor madre, soy mejor hija. Eso es porque ya empecé a desarrollar la espiritualidad. Y a veces hasta necesito cambiar o dejar los viejos amigos, el viejo entorno, porque ya no va conmigo. Ya empecé a vibrar en otra frecuencia. Ya quiero hablar de otros temas. Ya quiero comer diferente. Ya me nace bailar, aunque nunca bailé. Entonces,
cuando yo voy transitando, empiezo a transitar ese camino del ser espiritual, voy descubriendo en mí también capacidades, valores. De hecho, desarrollo más capacidades, desarrollo más valores, me descubro y le puedo ver al otro desde la compasión, desde la comprensión. Por eso es fundamental, una de las primeras prácticas es dejar de juzgar, es dejar de criticar, es dejar de querer que el mundo gire a mi alrededor, porque de hecho no va a girar. Es como ir adaptándome a través de la comprensión a lo que pasa, a lo que nos viene, a lo que pasamos ahora. Aceptar, como diríamos en constelaciones familiares, asentir, sí, y observar. Maravilloso, maravilloso. Y tomando un poco esas herramientas que nos llevan al desarrollo de esa conexión con lo espiritual, buscamos de alguna manera, como siempre decimos, trascender. Lo que queremos es ir un poquito más allá de esta simple condición física que tenemos como seres humanos y conectar con ese potencial que sentimos que pulsa dentro nuestro. Y así es que conectamos con la meditación, con la respiración consciente, hacemos oraciones, inclusive la música se incorpora, porque es cierto, desde la expresión musical también encontramos esa conexión con lo espiritual. Ahora, ¿cómo evitar caer en el fanatismo de lo espiritual? Ahí es donde la sabiduría nos va a mostrar, ¿verdad? Si somos personas sabias y comprendemos que cada uno, esto voy a hablar un poco desde la programación neurolingüística que nos dice que todos somos diferentes, que todos tenemos y percibimos el mundo a través de nuestros sentidos, y que el mapa no es el territorio, dice, no todos percibimos igual, no todos percibimos de la misma manera. Entonces, esto nos da pie a saber eso, una sabiduría, tenemos esa sabiduría de poder contemplar el mundo y contemplar al otro en ese mundo y contemplarme yo también dentro de ese mundo, observando. ¿Sí? Ahora, el fanatismo espiritual viene casi más de las religiones. ¿Sí? ¿Recuerdas que dijimos que puede haber espiritualidad sin religión, pero no puede haber religión sin espiritualidad? Exactamente. Y ahí te quiero hacer una pregunta, porque mayormente cuando hablamos de espiritualidad, lo asociamos casi en forma inmediata a religiosidad. Por eso, ¿está vinculada la inteligencia espiritual a la religión o es un mito? Sí, la inteligencia espiritual puede ser desarrollada tanto dentro de una religión como sin religión. ¿Sí? La inteligencia espiritual va sola. ¿Sí? O sea, puede estar aquí y puede estar ahí. Eso ya va a depender de la persona. ¿Sí? Ahora, volviendo otra vez al fanatismo, podemos decir que es algo que existió siempre y va a existir siempre, el fanatismo. Y vuelvo a decir, el fanatismo se produce más que nada dentro de las religiones, ¿sí? En donde mi religión es la mejor, la tuya no es. Sin embargo, quien desarrolla la inteligencia espiritual, en primer lugar, pongamos desde la programación neurolingüística, enseguida va a comprender esta parte, ¿verdad? Entonces depende también de qué se nutre la persona para poder tener el entendimiento, ¿sí? Y dejar de ser fanático, porque ser fanático es como un gran apego, y la inteligencia espiritual lo primero que nos dice es desapégate, ¿sí? Baja tu ego, o sea, domina tu ego, que tu ego te sirva para propósitos positivos, buenos, y no para envalecerte y no para fanatizarte. O sea, estas son las cosas que vienen trayendo
eh, el entendimiento de la inteligencia espiritual. Desarrollar esa inteligencia espiritual nos acerca a la felicidad. ¿Está vinculado lo espiritual con la felicidad? Totalmente, con la plenitud sobre todo. ¿Podrías establecer el concepto de ambos, de lo que es sentirse pleno, de lo que es la felicidad y de lo que es sentirse plenamente feliz? Eso. Bueno, la felicidad, a veces podemos ser felices y estar contentos porque compramos o adquirimos el auto que queríamos, o porque terminamos una carrera, ¿sí? La plenitud es cuando contemplamos el sol, la puesta del sol, cuando contemplamos a un bebé, supera a la felicidad. La plenitud del ser supera a la felicidad, porque es justamente esa conexión conmigo y con esa espiritualidad que voy desarrollando o que siempre la tuve. Sentirse pleno, sentirse como en estado de gracia, eso sería, en estado de gracia. La inteligencia espiritual desarrollada nos lleva a eso, a sentirnos plenos y a sentirnos en ese estado de gracia, que no es solo decir gracias, 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 sino que sentir plenamente que somos seres privilegiados, hijos de Dios, que dentro de nuestros problemas o de nuestras necesidades tenemos todo lo que necesitamos. Cuando empezamos a agradecer, la espiritualidad crece, y cuando la espiritualidad crece, el agradecimiento también crece. Y ahí ese es el camino de esa plenitud, de ese estado de gracia. Entonces es más que la felicidad, es más que la felicidad. La felicidad, uno dice, bueno, soy feliz porque tal cosa, soy feliz. Lo ideal es decir, a pesar de que esto, yo soy feliz. O sea, yo soy feliz estando bien las cosas, o sea, estando las cosas como me gustan, y si no me gustan, yo también estoy feliz. Eso va a ser, esa comprensión vamos a tener cuando ya estamos en este camino de la espiritualidad, cuando estamos conectados. Si vamos ahora a un plano más real, vinculando la espiritualidad con la salud. Sabemos que no existe una píldora mágica que nos permita gozar eternamente de buena salud y que más allá de una buena atención médica, las últimas investigaciones han demostrado que la espiritualidad tiene una incidencia notoria en los efectos de la buena salud, de poder gozar de buena salud. ¿Esto es así? ¿Existe alguna relación entre la espiritualidad y la salud desde tu experiencia? Sí, por supuesto que sí. Cuando yo empiezo a transitar el camino de la espiritualidad y voy creciendo espiritualmente, yo puedo desde ese crecimiento, desde esa visión espiritual, enojarme menos, manejar mis emociones. Y sabemos que casi el 80% o más de nuestras enfermedades son psicosomáticas, ¿verdad? Dependen de lo que sentimos, dependen de lo que pensamos, dependen de cómo actuamos. Un ser espiritual o una persona con una espiritualidad bastante desarrollada siempre se va a cuidar. Se va a cuidar de las emociones negativas, se va a cuidar de todo lo que es tóxico para él. Entonces, por eso influye tanto en la salud. Otra cosa que la espiritualidad, gracias a la espiritualidad, nosotros tenemos más fe, más confianza y sobre todo menos expectativa. Porque a nosotros también la gran expectativa que creamos sobre la salud o sobre un médico, sobre un comprimido, como decís, hace que si eso aparentemente no funciona, nosotros nos decepcionamos, ¿sí?
y perdemos la fe. Entonces, la expectativa es demasiado importante en el camino de la espiritualidad. Sin expectativa. Y eso, por ejemplo, lo podemos aprender muy bien desde el Ho'oponopono. Sin expectativa. Y dando gracias ya por la salud, dando gracias por la vida. Ese es otro punto importante. Entonces, sí, claro que tiene que ver mucho nuestra salud física, emocional, psicológica, con la espiritualidad que vayamos desarrollando, con esta área espiritual. Desde la actividad clínica que estás desarrollando como psicóloga y en este tiempo de pandemia, en este contexto tan particular por el cual está transitando la humanidad, ¿cómo se aplican estas técnicas? Bueno, yo hago un poco, me dicen vos sos la psicóloga rara, ¿verdad? Yo utilizo, por supuesto, mi base es la cognitiva conductual. Y bueno, me apalanco mucho con la programación neurolingüística, con las constelaciones familiares y este desarrollo espiritual. Hablo con las personas que buscan mi asesoramiento o mi compañía en ese transitar de la vida, en justamente hacerles comprender todo esto de lo que estamos hablando, de la importancia de esa conexión espiritual, de la importancia de la gratitud, de la importancia de aceptar las cosas, pero eso no quiere decir resignarse, de la importancia del cambio, de hacer cosas diferentes, de la importancia de la oración, de la importancia de la meditación, de la importancia, por supuesto, de la relajación, de la importancia del agradecer y percibir desde otro nivel y sanar espiritualmente. O sea, el rencor, el resentimiento, son fundamentales sanar. Esos enojos que a veces carreamos por años, ¿sí? Esa falta de perdón. No es posible ser espiritual si primero eso no resolvemos. O sea, esta inteligencia espiritual nos lleva a eso, porque me doy cuenta, o lo vemos en el consultorio, que cuando la persona perdona, cuando la persona deja el pasado tan triste, papá me dejó, mamá se fue, en fin, cuando la persona puede dar gracias por la vida nomás, ¿sí? Y dimensiona lo que es eso, que Dios dio a esa mamá o dio a ese papá, que es la vida y que es lo más grande, que ahí vamos desde las constelaciones familiares, le es mucho más fácil perdonar. O sea, dice, pero ahora comprendo, yo a la final no tengo nada que perdonar. Esa comprensión de lo que pudieron haber vivido mis padres me lleva a amarlos, a respetarlos y a honrarlos y poder decir, sí, esto pasó, pero yo estoy aquí y yo puedo hacer de mi vida hoy y ahora o a partir de ahora lo que yo deseo hacer. Entonces, por eso, como dije hoy, podemos, no sé, salir a caminar y tomar algunos comprimidos y bueno, vamos a estar un poco más alegres y parece que la depresión se fue. O el duelo. Sin embargo, si no nos aferramos a lo espiritual, si realmente desde lo espiritual nos sanamos la herida, el origen de la herida, eso no acaba. Va a ocurrir otro evento y la persona vuelve a caer. Por eso la importancia de la espiritualidad en todas las áreas de la medicina, no solamente en la psicología. Hacer que la persona se aferre a su fe. ¿Sí? Si es una persona que está en una religión, perfecto, que desarrolle su espiritualidad realmente desde su religión, pero que se aferre a la fe, que se aferre a eso más grande que uno. ¿Sí? Y de esas infinidad de posibilidades que hay. Si la persona sabe que hay una infinidad de posibilidades en este mundo cuántico que hablamos, que hoy tanto hace que podamos comprender todo esto desde la física cuántica, de la medicina cuántica, si una persona se aferra a eso superior y lo trae aquí
y desde aquí lo expresa, esa persona siempre va a estar coherente, va a estar congruente, y si le llega la hora de partir, va a partir en paz, porque tiene esta comprensión. María, para que lo sepan nuestros oyentes y todos nuestros seguidores en las redes sociales, cuando hablamos de ese aspecto de la energía vinculado a lo cuántico, ¿cómo podríamos definir de manera muy sencilla qué es la física cuántica? Como dije recién, es como nosotros siempre decíamos que en la nada, no hay nada, en la oscuridad no hay nada. ¿Sí? La física cuántica nos muestra que en la nada hay todo. Están todas las posibilidades en la nada. ¿Sí? Entonces, no hay oscuridad. ¿Qué cambios puede percibir una persona cuando comienza a desarrollar una vida centrada en lo espiritual? Perdón porque se me fue un ratito la señal. Sí, no. ¿Qué cambios Sí. puede percibir una persona que comienza a desarrollar una vida centrada en lo espiritual? ¿Qué cambios percibe en sí? Lo primero que una persona va a percibir es la paz. Si pase lo que pase, yo no me ofusco, siento paz, estoy en paz, me despierto y puedo dar gracias por la vida, puedo agradecer la cama en donde dormí, puedo agradecer que, no sé, que hay luz, puedo agradecer que tengo comida. Aquello que me molestaba, por lo que yo estaba enojada o por lo que me estaba doliendo, como que lo empiezo a ver de manera diferente. Puedo comprender, como dijimos hoy, ¿verdad? Comprender que el otro hace lo que puede hacer desde su punto de vista, que yo no tengo que comprarme todo lo que el otro me dice o lo que pasa en las noticias, porque yo ya tengo como que mi propio punto de vista, tengo mi propio ser, mi propio pensar, mi propio estar en este mundo. Es porque ya me estoy convirtiendo, bueno, es que soy luego un ser espiritual, es porque ya empecé a desarrollar mi espiritualidad. Puedo aceptar, puedo ver con compasión, pero no con tristeza, ni con tanto dolor, ni tomarme todo eso. Puedo dejar lo que está pasando allá afuera y disfrutar de lo que está pasando aquí adentro, donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay gratitud, donde puedo ser ecuánime. Me gusta tanto esa palabra ecuánime. No estoy ni demasiado triste, no estoy ni demasiado contento, ¿sí? Pero siento todo, percibo todo. Y ese todo está dentro de mí también. Y eso es lo que me hace sentir plena o pleno. Eso nomás es la espiritualidad. Ya no quiero, ya no me enojo, ya no quiero retarle, ya no critico, ya no puedo luego mirar las noticias, prefiero simplemente estar en silencio. Eso, yo para mí lo que más lo que más puede demostrarnos o puede mostrarnos a nosotros mismos que estamos estamos más conectados con la espiritualidad es cuando nos quedamos en un semáforo y no importa el tiempo, podemos observar a las personas, podemos respirar y seguimos nuestro viaje. Y en cada semáforo hacemos lo mismo, ¿sí? Ya no nos inquietamos por cosas que son así, que son triviales o que son minuciosas o que son, ya no, ya vemos más el mundo y percibimos más el mundo y nos percibimos más a nosotros. O sea, definitivamente tenemos más paz y más equilibrio, más congruencia. Ya ese pensamiento y ese sentimiento y esa actitud
son congruentes. Ya no pienso una cosa, siento otra cosa y hago otra cosa totalmente. Cuando más espiritual soy, más silencio requiero. Más me gusta el silencio, más me gusta el recogimiento, más me gusta estar en el dulce, no hacer nada. ¿Cómo no voy a hacer nada? Tengo que hacer algo. Y hacer nada es lo mejor que podés hacer. Aquietarte, conectarte contigo mismo y conectarte con tu creador, conectarte con lo divino. Y eso no es no hacer nada. O sea que de hecho, cuando uno ya transita este camino, siempre hace algo. Medita, envía buenas intenciones, porque sabemos que nuestras intenciones sí o sí van a llegar. Por eso las oraciones, las cadenas de oraciones son tan poderosas. Y todo esto es espiritualidad. Todo es espiritualidad. Es maravilloso no solamente sentirlo desde la experiencia personal, sino también cuando se trabaja en conjunto. Imagino que en este tiempo de pandemia, desde tu propia actividad, habrás recibido muchísimas consultas. ¿Sentiste que las personas de alguna manera se volcaron más a lo espiritual? Y si lo percibiste, ¿cómo sentís que se manifestó eso? Porque sí, cada vez las personas se vuelcan más a lo espiritual. Si pertenecen a una religión, van más a la misa o van más al culto. ¿Sí? Si no, entonces buscan conectarse más con la naturaleza, están como que más agradecidos porque por supuesto nosotros más que nunca valoramos la vida ahora, ¿sí? Entonces las personas cada vez están más agradecidas por lo que tienen, porque dentro de todo eso que tienen, la vida es lo más preciado. De eso nos damos cuenta y de eso las personas hoy se dan cuenta. Entonces se vuelven más espirituales, se vuelven más, hablan con más asertividad del otro, de sí mismos. Hay más comprensión y hay más compasión. Y eso es espiritualidad, eso es el desarrollo de la espiritualidad. Las personas hacen tanto bien a otras personas y de incógnito, no precisamente buscando ser vistos. Cada vez vemos menos. ¿Cuántas mujeres, cuántas señoras están trabajando en la olla popular, por ejemplo? Ese es un camino espiritual. Hacer eso es ser espiritual. No es solamente ponernos la Biblia bajo el brazo, irnos a la iglesia y pasarnos orando o pasando haciendo om, como dijiste, meditando, pero por al lado criticamos a todos y nos piden un vaso de leche o un pan o una moneda y no tenemos para darle porque no queremos darle. En fin, eso es la comprensión que yo veo que hay hoy, ¿sí? La comprensión de del verdadero significado de lo espiritual. Por eso hay tantas meditaciones, tantas oraciones de madrugada, tantas, a ver un poco, hoy por hoy ya las personas, bueno, esto no estoy usando, voy a dar. Esta bolsa pongo acá, llevo allá. O sea, hay mucha más caridad. Y eso es espiritualidad. Eso es porque la espiritualidad se está desarrollando. Por eso hay más caridad, más compasión, más comprensión. ¿Sí? ¿Cuántas personas han dejado mirar las noticias? Porque eso no lo lleva a precisamente ese estado. Tal cual. María, en esto que nosotros llamamos para este tiempo el despertar de la conciencia, donde todas estas herramientas que has mencionado, la meditación, la respiración consciente, estar en presencia cuando, por ejemplo, salimos a caminar por el parque, disfrutar un amanecer, un atardecer,
contemplar la sonrisa de un bebé, sentir la amorosidad de una mascota, son esos pequeños detalles que nos permiten experimentar. Sí. Pero experimentar esa sensación para quienes ya tienen un camino hecho, que como bien dijiste, es un camino de ida y un punto de no retorno cuando empieza esa conexión. Pero para todas aquellas personas que aún no han tenido esa experiencia, que están a lo mejor en un incipiente despertar, ¿cuál sería tu recomendación para que realmente puedan adentrarse y comenzar a bucear en las profundidades de su propia interioridad? Sí, convertirse de nuevo en niños. Si somos adultos grandes, empezar a jugar y a través del juego, ¿sí?, dimensionar la grandeza del ser, la alegría. Nosotros a partir de la tristeza, no sé si vamos a llegar a ser seres espirituales. Nosotros necesitamos la alegría, la gratitud. Empezar simplemente a agradecer lo lindo, lo bueno, lo malo, lo feo. Agradezco, gracias, gracias, porque no hay nada que no tenga una intención positiva. Por algo pasan las cosas. Y si yo puedo dejar de juzgar y solo empezar a agradecer, ¿sí?, esa gratitud me va a empezar a llevar a esa conciencia espiritual, a ese camino espiritual. Solo agradeciendo, porque la gratitud abre muchas puertas, y una de las puertas que abre es hacia la espiritualidad también. Ser agradecido, ser amable con uno mismo también, cuidarnos, cuidar lo que decimos, como decimos, comprender que la palabra tiene su poder, ¿sí? El verbo tiene poder. Entonces, si yo me hablo en negativo y me digo, oh, qué es tal cosa, ¿sí?, todas mis células lo escuchan, y así es como me va a pasar y así es como voy a sentir. Entonces, hablar de forma amable, hablarme de forma amable, ser agradecido, valorar lo que tengo, poco o mucho lo valoro. Eso van a ser los primeros pasos, lo demás va a venir solo, pero sí o sí es la práctica. La práctica. Si aún no medito, si no tengo el hábito de la oración, empiezo a practicar desde hoy, 5 minutos, mañana 15, pasado media hora. Y eso va a hacer ese hábito, porque necesitamos un hábito, ¿sí? Somos seres de costumbres, personas, el ser humano es un ser de costumbres. Otra cosa también muy importante es el observarle al otro y comprender que el otro es como puede ser. Y es ahí cuando yo comprendo eso, ya no juzgo, ya no critico, porque digo, y sí, es como puede ser. Por eso la programación neurolingüística, que no parece tan espiritual, es la que más nos lleva a conocer las herramientas básicas de la programación neurolingüística. Es uno de los caminos más fáciles para desarrollar la espiritualidad. Entonces, quien no sabe por dónde empezar, haga un curso, entre en YouTube y aprenda sobre las herramientas básicas de la PNL. Maravilloso, maravilloso. La verdad que ha sido un disfrute compartir este espacio contigo, María. Sentir esa serenidad y esa paz. No en vano, todos te decimos maestra, y por algo debe ser. Y ha sido un placer, realmente un placer compartir contigo. Por eso, en nombre de nuestro productor ejecutivo, el señor Carlos Gauna, queremos expresarte nuestro profundo reconocimiento por donarnos esa sapiencia, este tiempo de introspección que seguramente va a ser revisado por muchos de nuestros seguidores en las redes sociales, en nuestro canal de Neaula TV en YouTube, para que este video llegue a muchos hogares, para que este programa sea escuchado por muchas personas muchas más veces.
Y de corazón, simplemente agradecerte por todo el apoyo también que le estás dando al grupo educativo Integrar Bienestar, por tu amorosa generosidad de establecer puentes con personas con tanta luz que nos llenan el alma realmente. Bueno, yo tomo todo lo que me dan, aprendí eso gracias a la espiritualidad, tomar, recibir, tomo con mucho amor y con mucha honra. Y también doy gracias por permitirme ser este puente que decís, porque es la mayor satisfacción que tengo en hacer eso. Me gusta tanto. Y gracias gracias a todas las personas de tu equipo, gracias al director por permitir esto. Cuando dijiste cómo vamos a enseñar o cómo vamos a incentivar o a motivar a las personas que se vayan desarrollando su personalidad, aquí lo estás haciendo. Con cada programa tuyo lo haces. Gracias realmente. Sí, la verdad que es un placer poder hacerlo en equipo. Y como cada martes y jueves a las 10 a.m. de Argentina, aquí estamos para abrirles este espacio para integrar bienestar a nuestras vidas. Si no estás en Argentina, simplemente chequea la diferencia horaria, y si te perdiste este programa hoy, lo vas a encontrar en nuestro canal de Neaula TV en YouTube, y por supuesto, excelentes notas también en nuestra revista de lectura digital, la revista Integrar, con páginas y páginas ilustradas por amorosísimas personas que nos donan su conocimiento y su experiencia. Así es que, habiendo disfrutado muchísimo este programa hoy, quiero saludar a toda nuestra audiencia y convocarlos a nuestro próximo programa, martes y jueves, siempre a las 10 a.m. de Argentina. Hasta entonces.